Seguimos en Sin Límites y en este caso para hablar de un tema importante y tiene que ver del maltrato animal. Por eso nos acompaña la doctora Dafne Rodríguez del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Dafne, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de maltrato animal? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando del maltrato animal? Yo creo que hasta que no hayan, digamos, políticas públicas efectivas y hasta que no se termine de cierto modo, que obviamente creo que no va a terminar nunca, es como pretender que se termine con los robos, los hurtos, los homicidios, los abusos, ¿no? Al ser un delito, si bien está tipificado y tiene una pena, es muy difícil de que se termine, pero sí sería muy bueno empezar a implementar, ¿no?, la educación desde temprana edad, la parte, digamos, escolar, de lo que es el cuidado responsable y evitar, ¿no?, lo que es el maltrato y la crueldad animal. Como así también que funcionen los órganos jurisdiccionales como corresponden, a los fines de que se dé el castigo correspondiente a las personas que digamos, que violan, ¿no?, la ley penal o en su defecto, si incumplen con la parte contravencional también, que sea efectivo y que se evite de cierto modo que sigan habiendo tantos actos de crueldad animal. Yo creo que sí hay que hacer políticas públicas efectivas. Ahora, ¿hace falta un castigo para que como sociedad entendamos que maltratar a un animal no está bien? Y es como te decía, o sea, tuvimos que hacer un tratado internacional para decir que no tienen que maltratar mujeres, o sea, lamentablemente sí. Lamentablemente sí, ¿por qué? Porque es un delito, entonces está claro que es necesario legislar y tipificar esos delitos que si bien ya están en la ley 14.346 como actos de maltrato y crueldad animal, que es una ley complementaria del Código Penal, habría que elevar las penas, ¿no? Porque el máximo es 1 año, que ya sabemos que es de ejecución condicional, que no va a ir a prisión efectiva, salvo en el caso, supónganse, de un abreviado que incumpla con las reglas, bueno, ahí sí será de prisión efectiva. O sea, tiene que haber agravantes más allá del hecho en sí. No, tiene que incumplir, digamos, con determinadas reglas de conductas que se le impongan. Ahora, en Salta sí, la doctora Carmen Céspedes logró en un caso 3 años de prisión, por la causa Benjamín, creo, de ejecución condicional. En este caso estaba con concurso con amenazas. ¿Ejecución condicional quiere decir que estas personas estuvo 3 años preso? No, estuvo libre. Ejecución condicional quiere decir que es lo contrario a prisión efectiva. Perdón, exactamente, sí. Claro. Entonces estuvo libre. ¿Cuál es el tema? Pasaron 2 años y justo hoy se dieron con que hace un mes la persona había incumplido con las reglas de conducta. Entonces el juez ya declaró que tiene que cumplir los 3 años de manera efectiva, que ya comenzó a cumplirla, con lo cual de cierto modo es algo muy bueno, porque está cumpliendo ahora lo que es prisión efectiva. Bueno, acá de sanciones de cumplimiento efectivo también tenemos el antecedente que estuviste trabajando con tu equipo en relación a Negrita. Sí, estuvo 58 días en prisión, digamos, en detención, hasta que se celebró el juicio abreviado. Sí. También tiene reglas de conducta que en caso de incumplimiento la pena deberá cumplirse de manera efectiva, pero bueno, en este caso creo que fue un precedente importante. También tengo que tener en cuenta que el movimiento, la repercusión pública hizo también que se aboquen y que se trabaje de manera efectiva, o sea, porque se levantó prácticamente la provincia en esta causa. Ahora, Dafne, para que haya un cumplimiento efectivo tienen que ser penalidades o sanciones arriba de los 3 años, pero ahí también ¿cómo se juzga o cómo se sentencia en relación a lo que es el maltrato animal? ¿Es una contravención? ¿Entra el Código Penal? ¿Qué es lo que pasa para que haya penas que realmente sirvan como un ejemplo para decir esto no se hace, esto está mal? Bien, nosotros estamos pidiendo hace muchísimo, ya digamos, hubo varios intentos de modificar la 14.346 para elevar las penas, porque la ley que prohíbe las carreras de perros establece un máximo de 4 años. Sí. Entonces es como ilógico que por organizar una carrera de perros vaya 4 años y a quien abusa sexualmente o desmembra a un animal le dan 1 año. Entonces hay como un choque ahí importante. Nosotros pedimos que se modifique para que tenga, digamos, sanciones y penas de cumplimiento efectivo. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Cuándo entra el Código Contravencional y cuándo el Código Penal? En la ley 14.346, el bien jurídico protegido es la integridad psicofísica del animal, ¿sí? Porque el artículo 1 dice al quisiere víctima de maltrato y crueldad animal. Es decir, que ahí en lo que se trata de proteger una convivencia armónica en la sociedad. Que ese animal
de una persona no afecte, digamos, a terceros o que no provoque daños a otros animales o a terceros. Un perro mordedor, por ejemplo. Claro, que esté en la vía pública, rompe las bolsas de basura. Es más que nada para que tengan en cuenta lo que es la parte de la convivencia armónica. En el marco de el Código Penal, ¿en algún momento se lo toma como ser sintiente el animal? Ser sintiente es por la legislación del SENASA, estamos hablando de la década del 60, no estamos hablando de ahora, o sea, luego de la Segunda Guerra Mundial, no quiero entrar en mucho, digamos, se crean con Roger Bramble las 5 libertades del bienestarismo que se fueron adecuando, en la cual establece que el animal esté libre, ya en la década del 60, 1960, que esté libre de todo lo que es el maltrato, que esté libre de estrés, que no sufra, que esté bien alimentado, que no le falte agua. O sea que ya estamos describiendo que un animal sufre, siente, tiene estrés. Entonces, se creó a los fines de evitar el sufrimiento. O sea que ya estamos viendo que es un ser sintiente. Con la declaración de Cambridge del 2012, los neurocientíficos determinaron que los animales también poseen conciencia. O sea que no hay motivo para negar que, o sea, si uno pone una silla y un perro, obviamente aclara, no hace falta que te lo diga, es un ser sintiente. Entonces ya hay legislación nacional que lo establece, por eso mismo que existen las leyes de bienestar animal. Y vemos las propagandas que dicen, nosotros cumplimos con el bienestar animal y tenemos vacas felices. O sea, no es tan así, pero bueno, lo ponen. Entonces, es como que ya existe una legislación del SENASA de hace muchísimos años que lo dice. Sí habría que cambiar, como se presentó ahora, que presentó Liz Solares con el doctor Leonardo Barnabá, es el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial para que dejen de ser considerados cosas dentro de lo que vendría a ser el Código Civil. Entonces ya ahí habría un avance un poco más importante, que dejen de ser cosas para ser sujetos de protección. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá la última ley, que fue la que se aprobó en diciembre, que también es contravencional, donde dice el primer artículo que serán considerados seres sintientes. O sea, ¿pero qué pasa? A lo largo de todo el articulado de la ley son cosas. Entonces, es como que chocamos en lo mismo. Porque yo me quiero quedar con esto de seres sintientes, si no es un agravante, hacer daño a un perro que sabemos y es reconocido como ser sintiente. ¿No es un agravante? ¿Con eso no se puede buscar penas de cumplimiento efectivo, penas más fuertes? Sí, es que acá lo que hay que hacer es modificar la ley 14.346 y elevar las penas. Elevar las penas para que sean de cumplimiento efectivo. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El contravencional no va a ir contra un tercero que le haga daño a un animal. Se aplica en caso del cuidador irresponsable. Si yo a mi animal lo dejo en la vía pública, sin correa, sin chapa identificatoria, y muerdo a otro animal, muerda a una persona, o rompe basura, o provoca algún daño en una propiedad, entra al contravencional, porque fui yo la que incumplí, el cuidador. Cuando yo hablo, por ejemplo, supongamos el caso de Negrita, que el hombre vino, abusó sexualmente y la desmembró, no es el cuidador, es un tercero. Entonces, en esos casos no puede entrar nunca al contravencional. Pero lamentablemente, en las comisarías cuando van a hacer, nosotros venimos capacitando ya hace 3 o 4 años a la policía, a todos con respecto a este tema para que sepan identificar, pero los mismos policías dicen que tienen baja línea de enviarlo al contravencional, cuando no es contravencional. Entonces ahí choca y lamentablemente pagan la multa y todo queda en nada. Entonces no es todo contravencional. O sea, yo voy hoy a denunciar a una comisaría, una seccional, un maltrato animal, ¿no me toman la denuncia? Algunos no la están tomando. ¿Deberían? Es obligatorio, porque es un delito. Es un delito. Entonces, si no la toman, entra el 248 del Código Penal, que es el incumplimiento en las obligaciones de funcionario público. Para erradicar una denuncia de maltrato animal, ¿es necesario que yo presente video, presente pruebas, es más, lleve el animal maltratado, o se puede hacer la denuncia y después llevar adelante la investigación correspondiente? ¿Qué es lo que pasa acá? Suponte que el animal sea parte de mi familia y una persona vino, lo mató, suponte. En ese caso, sí, yo hago la denuncia, están obligados a tomarme la denuncia, y los veterinarios de la policía, que son excelentes profesionales, son quienes deben realizar la necropsia de ese animal. ¿Por qué? Para determinar de qué manera murió, o como pasó, por ejemplo, en el caso de Perico, Monterrico del Carmen, que fue envenenado. Entonces voy a decir, bueno, a ver, tengo 5 animales envenenados. ¿Qué veneno? Claro. ¿Qué veneno?
Porque por ahí, por ejemplo, en ese caso que usó carbofurán, que estaba prohibida, digamos, la venta y comercialización, es una sustancia prohibida que provoca también daño a seres humanos. Estamos atentando contra la salud pública. Ya estamos ante un delito bastante grave que se dio en San Luis, un caso que murieron 5 cóndor y también murió una nena, y el hombre fue condenado a 9 años de prisión. Entonces tenemos que ver de qué manera murió, hacer la necropsia, y ahí tendríamos todas las pruebas necesarias. ¿Qué pasa? Si yo encuentro un animal en la vía pública que ha sido asesinado, puede que hayan, digamos, o que no tenga videos, o que no tenga fotos, o que no sepa quién fue. No están obligados a llevar las pruebas, porque al ser un delito de acción pública, es el MPA quien debe investigar, digamos, impulsar el proceso e investigar sobre el delito. ¿Por qué? Porque es como que yo vaya por la vía pública, abusan sexualmente de mí, que tengo que yo llevar las pruebas. No, ellos tienen que investigar. Entonces le dicen, cuando sepas quién fue, vení a hacer la denuncia. Y no, para eso están ustedes, para investigar quién fue. Si llevan pruebas, excelente. Si tienen fotos, video, testigo, individualizar el domicilio, sería excelente. Mientras más pruebas, mejor. Ahora, el asesinato de una mascota, de un animal, es el desenlace, el peor de los desenlaces. Pero ¿qué pasa si como vecino, como ciudadano, veo que están maltratando con golpes o con otra acción contra el animal? También ahí, ¿cómo se radica la denuncia? También ir y decir, esto está pasando allí, vayan a investiguen. Claro, es un delito infragante, digamos, con más razón. O sea, ¿qué pasa si, es como yo les digo siempre, es cuando vos estás viendo en vivo y en directo la comisión de un delito, tenés que denunciar, están obligados a denunciar. ¿Estamos denunciando en Jujuy? Hay mucha gente, nosotros recibimos mucha gente de muchas denuncias que realizan muchísimas constancias. Lamentablemente Jujuy no tiene una fiscalía especializada, nosotros presentamos el proyecto para que la creen, prácticamente todo el país, Güemes, tiene una fiscalía especializada en casos de maltrato y crueldad animal. Joaquín Ben González también, bueno, tenemos en Bahía Blanca, Buenos Aires, tenemos Lufema, tenemos un montón, Jujuy no. Entonces, por ahí nosotros también lo que pedimos es que se capaciten de última a los fiscales, que no, para que tengan conocimiento, porque ya de entrada un fiscal te dice, sí, porque la ley Sarmiento. No, no es ley Sarmiento, es ley Benítez. Entonces, si ya no conocemos el nombre de la ley, empezamos mal. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que se capaciten, que vean. Nosotros hemos conseguido a nivel nacional un montón de jurisprudencia muy buena, digamos también de cumplimiento efectivo, antecedentes excelentes. El caso Tovares se consiguieron, digamos, que fue a 11 meses de prisión efectiva por un abuso sexual contra un animal. Entonces, estaría bueno que se empiece a trabajar. Yo creo que lo que no se tiene en cuenta acá, que el maltrato animal es la antesala de la violencia social. O sea, el petiso orejudo comenzó matando animales. Entonces, si empezamos a naturalizar la violencia, cualquiera sea, estamos ante un problema. Bueno, eso quería hablar, ¿no? Porque si llegamos a una sentencia, es que ya llegamos tarde. ¿Por qué? Porque ya pasó la agresión, ya pasó el maltrato, ya se juzgó, ya se comprobó. ¿Cómo podemos hacer para trabajar y que esto no ocurra? A través de capacitaciones, a través de la escuela, a través de hablarlo en casa. ¿Se está fortaleciendo eso también para anticipar un futuro caso de violencia animal, por ejemplo? Sí, claro que sí. Nosotros creemos que la educación es fundamental, hacer una educación que vaya en el respeto de los demás animales. ¿Dentro de una currícula, por ejemplo, sí, en la escuela? Sí, tiene que ir. Nosotros, por ejemplo, con la asociación nosotros tenemos que es Justicia Animal Antiespecista, que es a nivel nacional. Las chicas en Neuquén, Julia y Noelia, se armó, obviamente se estuvo un año armando la currícula, porque no es cuestión de que, yo voy a ir mañana a una escuela y voy a hablar del beneficio de la castración y que no abandonen. Pero no. aparte tenés que capacitar al docente. Claro, estuvimos armando la currícula, que no es lo mismo para un niño de 5 que para un chico de 12 o para el secundario, ver qué es lo que se va a aplicar, obviamente luego armarlo, hacer toda una planificación, se habla con los docentes, se los capacita, se ingresa en la currícula, o sea, es un trabajo bastante complicado que obviamente es gente capacitada. Nosotros, las chicas trabajaron con psicopedagogas, con docentes, no es que fueron solamente abogadas, digamos, a hacerlo, sino que hubo un trabajo interdisciplinario muy bueno y se está llevando a cabo de manera muy, muy efectiva el tema de capacitar en los colegios. Nosotros fuimos a un montón de colegios a capacitar, nosotros hicimos el concurso IDI las Infancias, que nunca pensamos que iba a tener esa repercusión, que invitamos, me acuerdo el día de la niñez en agosto, nosotros invitamos a los colegios a que los chicos presenten un cuento o una fábula sobre el cuidado responsable de animales.
Recibimos más de 400 cuentos, participaron colegios hasta de Humahuaca, del último rincón, del San Pedro, de todos lados. Se entregaron 17 premios, que nosotros no hicimos primero, segundo, sino que eran 17 reconocimientos. A los 400 alumnos se le entregó un certificado de haber participado. Se leyeron los cuentos y obviamente habían cuentos maravillosos, y uno cuando lee se da cuenta cómo el adulto, ¿no?, lo contamina, y cómo el niño ya nace con esa inocencia y el respeto hacia el otro ser, y que por ahí termina siendo el adulto el que lo termina. Si uno le enseñan, hay adultos que le enseñan a los hijos a ir a tirar los perros a la calle. Y lo más probable es que el niño nos enseñe a nosotros. ¿La palabra mágica en esto es la tenencia responsable? El cuidado responsable, porque la tenencia es para las cosas. Entonces, en este caso, si nosotros no cambiamos el lenguaje, seguimos cosificando. Cuando se modificó el Código Civil y Comercial, se modificó el lenguaje con el que uno se tiene que referir a las relaciones de los padres con respecto a los hijos y las hijas. Claro. Ya no es tenencia de hijos. Entonces es cuidado. Nosotros lo que queremos hacer, siempre decimos que si nosotros no cambiamos el lenguaje, lo seguimos cosificando. ¿Qué significa el cuidado responsable de una mascota? Significa que tampoco decimos mascota, decimos el cuidado responsable del animal conviviente. Hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo. Todo sea para evitar esto. Para darle reconocimiento es el cuidado responsable del animal conviviente. ¿Por qué? Porque es parte de lo que se reconoce como una familia multiespecie. Claro. Nosotros ya tenemos jurisprudencia de familia multiespecie. Tenemos jurisprudencia en Chubut con el caso ahorita, tenemos jurisprudencia en Jujuy con el caso de Gala, que la gente no lo sabe. A nosotros en Jujuy nos dieron una cautelar, el juzgado de violencia de género, que se hizo extensiva a Gala, que era la perrita, en el cual se habla del animal conviviente de la señora que debía ser entregado, revisado por el médico veterinario en 24 horas, o sea, por ser miembro de la familia de la señora. Entonces, a ver, el concepto de familia va cambiando, no es que es algo que es estático. Antes era el papá, la mamá, los hijos. Ahora hay familias monoparentales, homoparentales, que están con los abuelos. Entonces acá es lo mismo. Es familia compuesta por las personas humanas y por los animales no humanos, que los cuidan, digamos, como si fueran parte de su familia. Ahora pregunto, ¿no? Esto te da también más responsabilidad, te da derechos, pero también te da más obligaciones sobre el animal que convive con nosotros, ¿no?, dentro de esta familia de diferentes especies. ¿Esto no puede atentar también contra las personas que adoptaban animales, que no quieren tener tanto compromiso a la hora de sumar un animal a la familia? Es que sí, es que debería ser una responsabilidad, porque por eso, es una pero no puede atentar tener, yo no quiero tantas responsabilidades, entonces ya ni siquiera voy a pensar en adoptar. No, porque creo que la persona que realmente adopta un animal para que sea parte de su familia lo va a seguir haciendo. Y la persona que adopta con un fin, digamos, empático, lo va a seguir haciendo. Y es la persona que más cuida de los animales y los protege y tiene las vacunas al día. Entonces, por ahí, si yo voy a evitar con esto que la persona que realmente no los cuida, no lo adopte, ideal. Ideal. El que no sabe cuidar, no debería adoptar. ¿Estás viendo un cambio dentro de la sociedad? Estamos viendo un cambio a nivel mundial. Por ahí también estamos viendo mucho interés en sectores de la sociedad. En Chile los animales están en la Constitución Nacional, ¿no?, como sujetos de protección, lo cual ya es un avance enorme, que ya no, digamos, como ser sintiente, sino como sujeto de protección. Porque nosotros decimos, porque te dicen son animales, el animal no sabe, no vota, el animal no puede hablar, el animal... Y bueno, un niño con discapacidad tampoco, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos los derechos si no puede votar, si no puede hablar? Ahí entra el problema. Entonces, si vemos que el animal es un ser vulnerable, con más razón deberíamos darle más protección porque están a merced nuestro. Ante esto, ¿cómo analizan? Dependen de nosotros. Ante esto, ¿cómo analizan el proyecto de incluir también, ¿no?, la lucha contra el maltrato animal dentro de esta reforma de la Constitución en la provincia? No vi todo lo que es, digamos, el articulado, solamente leí el título, que era considerarlos seres sintientes, lo cual está bueno. Todo lo que se pueda dar en lo que es amplitud del reconocimiento de los derechos está bien. Supongo yo que estará en nuevos derechos,
No tengo mucha idea, digamos, porque no conozco en profundidad. Pero está bueno empezar a trabajar desde una reforma de la Constitución. Todo lo que sea beneficioso para los animales está muy bien. La última, porque mucha gente puede decir también desde el otro lado, ¿no? ¿Por qué se preocupan tanto a los animales cuando hay muchos chicos que necesitan también, ¿no?, de la atención o de algún tipo de cuidado? Nosotros, bueno, yo eso lo escucho siempre. ¿Por qué te ocupás de los animales y por qué no de los niños? Primero y principal, ¿quién dice nosotros no nos ocupamos de los niños? Partamos de la base. Generalmente sí lo hacemos. También tengamos en cuenta que el Estado se ocupa de niños y es su obligación ocuparse de los niños. Existen hospitales públicos, existen las OPD, existe la parte de lo que es Secretaría de Niñez. Con respecto a los animales no hay nada. No hay nada que se ocupe, no hay nadie que se ocupe, no hay organismos que se ocupen. Entonces, está mal eso de jerarquizar o de dividir o decir te ocupás de esto y no de aquello. Porque cuando te ocupás de niños, te dicen, y hay tantos adultos mayores sin protección, entonces el problema de la gente es que es más fácil criticar que hacer. Entonces yo les digo, usted también puede ocuparse de niños, niñas y adolescentes. También puede ocuparse de los adultos mayores. No es que personas tengan la obligación o como hacen de tirarle todo el fardo a las proteccionistas. Es tu obligación. No, no es su obligación. Las proteccionistas y las protectoras son personas comunes como cualquiera, que lo único que hacen es no mirar para un costado y tener empatía ante un caso de maltrato. Pero no son personas que cobran millones por mes por hacerse cargo o que pertenecen a una repartición pública. Lo hacen de corazón. Entonces yo creo que si todos empezamos a hacernos responsables de quienes tenemos a nuestro cargo, llámese animales, llámese niños, llámese niñas, llámese el sector vulnerable en sí, adultos mayores, en el caso de los padres, de los abuelos, creo que si somos más empáticos y más responsables, la sociedad sería distinta. Porque lo que hay que evitar acá es la violencia. Y se ejerce mucha violencia contra animales, contra niños, contra niñas, contra ancianos, y hay que empezar a dejar de naturalizar la violencia y hasta de normalizarla, porque si no estamos perdidos como sociedad. Dafne, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. A ustedes también, gracias por acompañarnos y nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 2 de la tarde.